Muy buenas noches, la paz del Señor, que Dios bendiga este tiempo en que estamos reunidos aquí para escuchar su palabra y que la palabra que en esta noche podamos escuchar nosotros también pueda bendecir y pueda también alentar nuestras vidas. Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo número 1, versículo 6 hasta el 12 voy a leer de este libro. Y dice así la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a hacer una oración. Amado y maravilloso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Esta noche, mi Dios amado, a través de la lectura de esta palabra, Señor, queremos escuchar, Señor, el mensaje, Señor, que hay detrás de ello, mi Dios amado. Que tú bendigas, Dios mío, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, Señor. Que le llenes de sabiduría, de entendimiento, Señor, y que el mensaje, Dios mío, pueda entrar hasta lo más último de nuestro ser, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, en esta palabra, Señor, a mi boca, mi Dios amado, y que yo sea un instrumento más tuyo en esta noche. Así lo pido, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien, después de un tiempo tan lindo en que cada vez nosotros podemos experimentar grandes cosas en el Señor, ¿no? O que a veces pasamos buenos momentos, ¿no? De bendición, de alegría y todo, de felicidad. Y a veces las cosas están siempre yendo bien, ¿verdad? Y nos alegra, y nos bendice, ¿no? Y nos llenamos pues de alegría de saber que todo está marchando bien, ¿no? Pero hay veces que algunas situaciones salen del control de nosotros, ¿no? Y a veces como que cuando estamos pasando por un momento de dificultad, nos olvidamos, ¿no? O dejamos de creer o de confiar en el Señor. Por eso en esta noche quiero compartir con la lectura de esta palabra, ¿no? El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón con el título La vida con aflicción. O sea, en nuestra vida, ¿no? A veces vamos a pasar por aflicciones, ¿no? O tenemos que pasar más bien por aflicciones, ¿no? Porque no siempre las cosas van a salir bien, no siempre las cosas van a salir como nosotros la planificamos o como nosotros deseamos que pase. Hay veces, ¿no? En la vida que Dios permite ciertas aflicciones o permite ciertas cosas que atravesemos nosotros para probarnos cómo estamos o para ver si en realidad o en verdad nosotros estamos confiando en el Señor o si de repente hemos dejado de confiar en el Señor. Tienen propósitos a veces las pruebas y las aflicciones en nuestra vida porque nos hacen acercarnos y confiar más en el Señor. Entonces quiere decir que no estamos libres de no pasar,
¿no? Por las aflicciones de la vida, como lo hemos leído, como lo hemos leído acá en el pasaje de Job, ¿no? En la historia que estamos leyendo, que Job pasó por aflicciones, o sea que Dios permitió que Job pase por ciertas aflicciones en su vida con el propósito de dejarnos a nosotros a través de este contenido bíblico o de esta historia, ¿no? Que está registrado en la Biblia, de que se puede mantener, ¿no? Una vida de confianza, una vida de integridad, una vida, ¿no? Que confía en Dios y cree de que aún a pesar de todas las cosas, Dios puede estar al control, ¿no? O Dios va a estar más bien al control de todo. Entonces, tome en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces las aflicciones, ¿no? Que atravesamos en la vida tienen un propósito. ¿Qué es una aflicción? Para definir qué es una aflicción es el sufrimiento, dolor o pena que atraviesa una persona por causa de alguna cosa que está atravesando. Puede ser, ¿no? Enfermedad, puede ser situaciones que no están bien dentro de una relación, ¿no? En su vida, ya sea personal, matrimonial, ¿no? O sea, ya una falta de trabajo, de alguna manera algo que está afligiéndole, algo que le está causando cierto sufrimiento, cierto dolor o cierta pena con respecto a esa situación que humanamente ya no se puede controlar. Que aún los esfuerzos humanos que ha hecho, ¿verdad? O los sacrificios, si puede llamarlo así, no han alcanzado y no han podido de repente suplir, ¿no? O pasar esa situación porque humanamente ya no se puede hacer nada. Hay un dicho común que dice cuando la noche está más oscura, o sea, cuando vemos que más oscura está la noche es porque ya está pronto a amanecer. No sé entre qué horario, entre 3, 4 de la mañana es cuando la noche se pone más oscura, pero si se da cuenta es porque próximamente después de una hora, hora y media, ¿no? O lo que corresponda, vaya a dar a luz, ¿no? Un nuevo día, o va a salir la luz de un nuevo día. Quiere decir que muchas veces esa oscuridad o esa aflicción o ese sufrimiento o ese padecimiento de pena, de tristeza que estamos atravesando, quiere decir que pronto va a pasar. O sea que no son eternos los sufrimientos, ¿no? O las penas o las tristezas que pasemos en la vida. Son cosas que son momentáneas, pasajeras, para probar nuestra fe y para medir, ¿no? Nuestro equilibrio o nuestro nivel espiritual, cómo estamos si estamos confiando en el Señor. Eso quiere decir que antes de una gran bendición que Dios está preparando para nosotros, no debemos pasar. O Dios permite en todo caso, no que pasemos precisamente por un momento de desierto. Porque en el desierto no hay nada, ¿verdad? Se sufre de hambre, de sed, ¿no? De calor o de frío, ¿no? Y algo que lo aflige, ¿verdad? Porque no tiene estos elementos básicos que lo sostiene al hombre, ¿no? Y lo aflige. Pero sin embargo, cuando de repente hay un lugar donde se puede ver que hay agua, ¿no? O que hay un lugar de sombra, o que hay un lugar donde puede descansar, entonces, ¿no? Quiere decir que está saliendo ya de esa parte aflictiva que está atravesando esa persona. O en otras palabras, el desierto es el lugar donde Dios, ¿no? También que le ha permitido pasar o atravesar, le va a hablar. Eso quiere decir que a veces pasan, ¿no? O permite Dios situaciones que de repente no deseamos nosotros, ¿no?
Nadie desea a pasar por una aflicción y tampoco nadie busca, ¿no?, atravesar algún momento de sufrimiento. Pero eso es porque muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? No entendemos los propósitos de Dios o no entendemos los planes de Dios y aun si no entendemos, pensamos, mire, porque ahí está el problema, pensamos que no merecemos pasar por aquello que estamos atravesando. Quiere decir que no aceptamos, nos quejamos, renegamos, reclamamos, ¿verdad? Cuando estamos atravesando por alguna situación difícil en la vida. Y eso no quiere decir que Dios no está al control, Dios está al control. O sea, Dios está permitiendo para corregir algo que no está bien, ¿no? Por eso es que muchas veces nuestra mente, ¿no?, es lo que piensa así, porque no estamos entendiendo los propósitos de Dios y pensamos mal. Pero usualmente no, eso es porque no nos detenemos, ¿verdad?, en esa situación, ¿no?, a escuchar en medio de aquel desierto, en medio de aquella prueba, en medio de aquella situación de aflicción, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios, o preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios. O Señor, ¿por qué estoy pasando, perdón, por qué permitió Dios esta prueba para que yo aprenda algo, para que yo eh, conozca algo, ¿no? O aprenda, o qué me está enseñando el Señor a través de esa prueba, de ese problema o de esa aflicción? Quiere decir que Dios no permite esa situación para hablarnos y muchas veces no queremos entender eso, ¿verdad? Y no es que no se trate de que no lo estamos entendiendo, se trata de que hemos perdido, ¿no?, nuestro nivel de confianza en el Señor, porque nos hace tambalear la prueba, el problema o la situación que estamos atravesando. Ese es el punto común de todos cuando atravesamos por un momento de aflicción en la vida, ¿no? Miramos la aflicción como un castigo de repente, ¿no? O como que no lo merezco, más bien, ¿no? Al contrario, ¿verdad? Del castigo, como no lo merezco, como estoy haciendo bien todo y Dios permitió esto, ¿por qué? ¿No? Y a veces aún llegamos a pensar, ¿no?, humanamente con nuestra lógica, que Dios es un Dios injusto, porque si estamos haciendo bien las cosas y estamos andando bien, ¿no? De repente, ¿por qué Dios permitió esa prueba? Porque así se lo puede ver muchas veces cuando atravesamos por un momento de prueba que no merecemos, pero sin embargo Dios permite esa prueba, ¿no?, para enseñarnos algo. Y eso es lo primero que en esta noche quiero que entendamos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿No? O sea, ¿qué me enseña a mí primeramente, verdad, sobre la aflicción que pasó Job? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de este contenido que Dios me quiere enseñar a mí, ¿no? Que aún, mire, escuche bien, en medio de la adversidad, o sea, en medio del sufrimiento, ¿no? Dios está al control. Esto es lo primero que me enseña. Porque sabe usted, ¿verdad? Conoce el contenido de la historia de Job. Y si lo vemos nosotros, ¿no?, dentro de su contenido general, ¿no? Primeramente dice la Biblia que Job era un hombre, un varón perfecto, dice, recto, temeroso de Dios, dice, apartado del mal. Y no solamente eso, mire, ¿no?, sino que enseña la Biblia que era un hombre, no solamente devoto, temeroso, ¿no?, sino era un hombre que hacía sacrificios todos los días, o sea, hacía la forma de cómo se hacía en el Antiguo Testamento de deslindarse de repente de una responsabilidad de pecado, de mal pensamiento, de mala actitud que hubiese cometido él, y no solamente él, sino también de acuerdo al número de sus hijos, dice la Biblia,
¿no? Que ofrecía a Dios sacrificio por si alguno de ellos hubiese pecado. O sea, me enseña entonces que yo como padre puedo interceder a Dios por mis hijos, pedir perdón a Dios por mis hijos, ¿no? O sea, que aún en medio de esa situación que esté atravesando el hijo o la hija, ¿no? Yo puedo interceder por mí. Si es alguna adversidad que está atravesando, yo soy responsable para orar a Dios precisamente, ¿no? Por esa situación que Dios ha permitido que se atraviese. En otras palabras, Dios permite, ¿no? Muchas veces la aflicción en nuestra vida para luego hacernos bien, o sea, para después de lo que hayamos pasado, ¿no? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que no vendrá mayor, dice, prueba de la que podamos soportar. Es como que si tiene usted la capacidad de cargar un peso, ¿verdad? En la espalda y puede caminar y no se cansa porque es el peso necesario que puede llevar, quiere decir que Dios no nos va a poner una carga más pesada. O en todo caso, si pusiéramos una carga más pesada, nos cansaríamos y nos agotaríamos en el camino. Entonces, de eso se trata y de eso está diciendo la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a lo que nos enseña, ¿no? Del ejemplo de la vida de Job, del sufrimiento de Job, de lo que está atravesando, de lo que atravesó Job, que aún en medio de esa adversidad Dios está al control, porque Dios no permitió, no que le quiten la vida, sino Dios le permitió a Satanás, como vemos en la historia que hemos leído, ¿verdad? Que es una voluntad permisiva de Dios, Dios permitió, ¿no? ¿Por qué permitió Dios? Porque supuestamente dentro de la conversación que tiene Dios con Satanás, ¿no? El argumento de Satanás, ¿no? O la teoría de Satanás, en todo caso, le está diciendo, ¿no? Que debido a lo que Dios lo guardaba, lo prosperaba y lo bendecía a Job, es que Job, ¿no? Le adoraba a Dios, ¿no? O en todo caso, como dice, como dice la palabra del Señor, no blasfemaba, ¿no? Y solamente, ¿no? Santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos a Dios. Eso es lo que dice la historia que hemos leído nosotros, ¿no? Con respecto a la vida de Job, ¿no? Porque mismo Dios le está diciendo, ¿no ves? A Satanás en el versículo 8, mire que hemos leído, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, dice en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mire lo que dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme, dice Job, a Dios de balde? O sea, como que había una condición porque Job le estaba haciendo, o hacía, perdón, ¿no? O tenía estas actitudes delante de Dios. O sea, se puede ver, ¿verdad? Que era una artimaña de Satanás, obviamente contra Dios no, pero muchas veces contra nosotros sí. Por eso le está diciendo, ¿no? Acá el versículo 10, mire, no le has cercado, dice, o sea, puesto alrededor de Job, dice, ¿no? A él y a su casa y a todo lo que tiene, dice, ¿no? Bendición. O sea, por eso es que Job le estaba, digamos, adorando a Dios, porque todo estaba bien, porque todo marchaba bien. En todo caso, esa era la teoría de Satanás, ¿no? Por eso le dice, no, pero a ver, le dice Satanás, ¿no es? ¿No? A ver, le dice, quítale, dice, de sus manos lo que le has dado, ¿no? Y extiende tu mano sobre él y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti, dice el verso 11, en tu misma presencia, dice. Y el versículo 12, ¿no? Le dice Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, acá vemos de que Dios le está permitiendo, le está dando permiso a Satanás para que le demuestre Dios que aún en medio este Job iba a mantener
su integridad, su fe, su confianza, ¿no? En el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La aflicción de Job, no era una especie de castigo por causa de sus pecados. O sea, quiere decir que muchas veces que estemos atravesando por alguna adversidad en nuestra vida o por alguna aflicción, no precisamente es por un pecado o por pecado, porque generalmente siempre cuando vemos a alguien que está pasando por alguna situación de situación difícil, podemos pensar y aún podemos llegar a juzgar y decir no porque ha pecado, ¿no? Porque acá dice la palabra del Señor, ¿no? Que Job no había pecado en su vida, ¿no? Y andaba íntegramente delante del Señor, ya que estaba firme y amaba fielmente a su Señor. Sino que la aflicción de Job, ¿no? O el sufrimiento de Job comenzó en este mundo espiritual, ¿no? En que Dios le permite a Satanás con un propósito, hermano. Esto es lo que debemos nosotros entender sobre la aflicción de Job. Esta es la enseñanza. Es que aún en medio de la adversidad Dios está al control, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 12 que hemos. Entonces note esto que es tan importante, hermano. En cada aflicción, ¿qué es lo primero que hace el cristiano? ¿No? Lo primero que viene, ¿no? En nuestra mente y acá en nuestro corazón es dejarlo todo, abandonarlo todo, ¿no? Como que claudicar, bajar las manos, ¿no? Nos desanimamos, nuestra fe se va por los suelos, ¿no? Comenzamos a reclamar, ¿no? A ponernos, con la aflicción, ¿verdad? Más arriba, ¿no? De nuestra fe, nos agobia, nos desespera, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Si seguimos nosotros firmes, confiando en Dios, o sea, nos aferramos más a Dios, no le permitimos, ¿no? A Satanás ni a la situación que estamos atravesando, ni a nuestra mente, ¿no? Psicológicamente, esa situación que estemos atravesando, ¿no? Nos va a hacer que confiemos más en el Señor, que lo busquemos más al Señor, que sepamos de que Dios está al control, aún en medio de todo ello. Porque retroceder, ¿no? O bajar la guardia de la fe y decir, no, wow, estoy pasando por esto, le da eso razón y le da victoria a Satanás, ¿no? Es como que nos estuviéramos, ¿no? Rindiendo de nuestra fe, diciendo, no, ya Dios me abandonó, ya Dios me dejó, ¿no? Sin salir o sin poder vencer esta situación. Y una historia en la Biblia, ¿no? Con respecto, ¿no? a aflicción, cuando el apóstol Pablo, ¿no? Y Silas estaban predicando el evangelio, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Los presentaron a ellos, ¿no? A los magistrados. ¿Por qué? Porque supuestamente inventaron esta historia que ellos estaban alborotando la ciudad, ¿no? Y trayendo una falsa enseñanza o, en todo caso, costumbres que no era lícito, supuestamente, ¿no? Y arman esta artimaña, ¿verdad? Y obviamente frente a las autoridades romanas están diciendo esto. Entonces, ¿qué hacen? No, hacen que el pueblo se agolpe, el pueblo se llene de ira, ¿verdad? Y los lleven ante los magistrados, ¿no? A ellos que estaban predicando, ¿no? Y que los azoten y los metan presos, pero aún en medio, mire, de toda esa aflicción, de todo ese problema, de todo ese argumento falso, ellos mantuvieron su fe, su confianza en el Señor, ¿no? Y Dios no los abandonó, o sea, Dios estaba al control de todo esto. Voy a leer la historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 20 hasta el 26, y dice, y presentándolos, dice, acá a ellos, ¿no? A los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos
Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, dice, con seguridad, el cual, dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, dice, y les aseguró sus pies en el cepo, o sea, los encadenó. Versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, mira acá que en medio de esa situación, o sea, no se quejaron, no reclamaron, no se echaron al muere, sino dice, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos los oían. Y el versículo 23 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera, los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ve, había un problema, una adversidad, una situación, una aflicción, ¿no? Pero no claudicaron en su fe, en su confianza, en saber o en perdón, ¿no? En determinar de que aún en medio de esa aflicción estaba Dios o está Dios al control de todo. ¿Ven? Entonces esa es la enseñanza, ¿no? Y como dijo Job, ¿no? Como dijo Job ahí en el versículo 20, mira, y 21, entonces Job se levantó, en el libro de Job, capítulo 1, verso 20 y 21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, en ningún momento, hermano, ni siquiera por el pensamiento, ni con la boca, ¿no? Ni con la actitud, Job, ¿no? Ni tanto Pablo y Silas, ¿no? Reclamaron a Dios o se quejaron delante de Dios, sino que mantuvieron su fe, su confianza en el Señor. Nos muestra entonces que aún en medio, ¿no? De la aflicción o del problema, no debemos, de dejar, que ese problema o esa aflicción nos agobie. Amén. Entonces, confiemos en el Señor en medio de ese sufrimiento, de esa aflicción. Lo segundo, ¿cuáles fueron las aflicciones de Job? O, en todo caso, ¿cuáles serían las aflicciones nuestras que estamos atravesando en este tiempo? Diversas, ¿verdad? Situaciones, ¿no? Yo paso por una que usted no está pasando, usted está pasando por una que yo no estoy pasando. Pero todos tenemos alguna situación que nos está afligiendo o estamos por algún momento siendo afligidos. En la vida de Job, que vemos la historia nosotros, ¿verdad? ¿No? Vemos aflicciones en las cuales sostiene de manera muy digna él primeramente su fe y su confianza en Dios. Esto es un ejemplo para nosotros a seguir, pues de alguna manera, ¿no? Somos todos expuestos a estas aflicciones aún siendo cristianos. O sea, quiere decir que vamos a pasar, ¿no? Por ellas, ¿no? ¿Cuáles fueron las aflicciones de Job? Perdió a su hijo, ¿no? ¿Sabe la historia? Perdió todos sus bienes, tenía una enfermedad, su propia esposa le ignora, no le apoya, ¿no? Y por último, sus propios amigos, sus amigos que vienen a consolar, ¿verdad? Comienzan a juzgar, ¿no? Ese fue el sufrimiento, esa fue la lista por la cual atravesó Job, ¿verdad? ¿No? Esta situación de aflicción, o sea, fue afligido, de hecho que sí, Dios permitió, de hecho que sí, pero lo interesante y la enseñanza para nosotros en esta noche, ¿no? Cuando en nuestra vida hay aflicción, es no dejar de confiar en Dios, es confiar en Dios, decir que Dios está al control de ello. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios que nos ama, un Dios que es todopoderoso, en un Dios, hermano, ¿no? Que mira y es compasivo y es misericordioso cuando estamos atravesando por ese valle de la aflicción. Entonces, nuestra confianza que sea siempre en el Señor. ¿Qué dijo Job? ¿No? Cuando
cuando solo recibía noticias que le traían aflicción, es lo que hemos leído ahí, ¿no? En 1:20-21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo allá. Dios dio y Dios quitó y bendijo el nombre de él, ¿no? Si nos pasara a nosotros esta prueba, ¿no? O esta aflicción que pasó Job, reclamaríamos, renegaríamos grandemente delante. Pero ese es el propósito, ¿no? De la narración, ¿no? De esta historia bíblica o de la aflicción de Job, es enseñarnos. El Señor quiere enseñar. Quiere decir que, ¿no? El infierno con Satanás al frente, estos vieron, mire, con asombro y temor cómo quedó Job, ¿no? O sea, en el sentido de que perdió todo, como dice la historia, ¿no? Tenía una enfermedad, pero su fe jamás fue quebrantada. Quiere decir que inquebrantablemente se aferró al Señor. Y esto es lo importante, hermano. Que aún en medio de esa situación difícil que usted esté atravesando, no, su fe no se quebrante. O sea, su fe no mengue. Su fe sea mayor todavía, ¿no? En el sentido de que debemos aferrarnos a Dios, ¿para qué? Para contrarrestar la fuerza del mal, ¿no? O los ataques del enemigo, o lo que venga, o lo que estemos atravesando. Por eso en la historia vemos, ¿verdad?, que Job, ¿no?, bendijo a Dios en medio de ese sufrimiento, no deshonró a Dios, ¿no?, ni se desmoronó su fe, en todo caso, más bien se aferró, ¿no?, con todo al Señor. En lo terrenal, en lo material, ¿no?, y en lo familiar, perdió todo, no perdió su fe, más importante. Glorificó el nombre de Dios, ¿no? Confió en el Señor. Y si usted lee los versículos últimos del capítulo 42, ¿no?, dice que Dios, ¿no?, lo bendijo. O sea, su postrer estado de Job fue mejor que el primero. Eso quiere decir que las pérdidas materiales, ¿no?, son muchas veces producto, ¿no?, de situaciones que no hemos sabido controlar, llevar bien, administrar, ¿verdad? O de negligencias personales. Y otras veces son pruebas para nuestra fe y nuestra reacción a esa situación o a ese problema que muchas veces atravesamos. Si es en lo espiritual, muchas veces nuestra madurez y crecimiento frente a esas cosas que son obviamente temporales, ¿verdad? Y a veces desfallecemos, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a ello? ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque más interesa y más importa lo que dice la palabra del Señor y no lo que nuestra lógica o la situación, ¿no?, está diciendo. Y encontré, mire, este pasaje, ¿no?, en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, dice, el mismo apóstol Pablo dice, no desfallecemos, dice, cuando estaba atravesando. Antes bien, dice, aunque nuestro hombre exterior, dice, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, dice, pues esta aflicción, dice, leve, pues esta aflicción que es leve, dice, no, y pasajera, dice. Mire usted, ¿no?, nos produce un eterno peso de gloria, dice, que sobrepasa toda comparación, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, dice. Porque las cosas que se ven son temporales, todo lo que vemos, todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, ¿no?, y riquezas y todo son temporales. Pero lo que dice el Señor, dice, pero las que no se ven son eternas. Su confianza en lo eterno, ¿no?, en el Señor, en lo que Dios dice, no es lo que prevalece. Amén. Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ¿verdad?, que vaya y venda todo lo que tiene, le dijo, ¿no?, y dáselo a los pobres,
lo estaba probando para comprobar dónde estaba su tesoro, su pensamiento, su corazón. Se fue triste, dice el joven, porque era rico. Porque le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Apreciado hermano, nada se compara con ese regalo grandioso del Señor que el Señor tiene para nosotros. La vida, ¿no?, de aflicción o las aflicciones en nuestra vida, las pruebas que atravesemos, ¿no?, o los momentos difíciles que podamos atravesar son temporales, ¿no? No son eternos. Así que si está pasando por algún momento de prueba, de dificultad, de enfermedad, de tribulación, de aflicción, es temporal. Va a pasar. ¿No? Dios está al control y Dios está mirando y Dios está probando su fe, ¿no? Cómo está y cómo está confiando en el Señor. Y por último, en tercer lugar, para concluir este mensaje, entonces, ¿cómo, dice acá la historia, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Job frente a las aflicciones y cómo reaccionaríamos nosotros frente a esas aflicciones? Escuche bien, aunque esté pasando por lo más difícil de la aflicción, no se aparte del Señor. O sea, no deje de mirarlo, de confiar en el Señor. No se aparte del Señor. A pesar de que el Señor no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda, ¿no? Ese momento que usted de repente está pidiendo, está hablando, está confiando en el Señor. Pero déjeme decirle esta noche que Dios no pierde el control de nada, ¿no? O sea, de su vida y de su situación. Es momento de esperar ese tiempo de Dios, ¿no? Porque en esa espera, en esa confianza, en ese tiempo de repente donde vemos que no hay una respuesta, que todo de repente está perdido, que todo de repente ya no va a salir como usted piensa y como que ya el mundo se le vino encima, ¿verdad? Es ahí donde Dios está. En el momento oportuno está el Señor para ayudarle, para salir de la prueba, para sanarle de su enfermedad, para que vea la gloria de Dios, para que vea el poder de Dios, para que Dios se manifieste y se glorifique el nombre de Dios, porque es a través de nosotros, de esas situaciones, ¿verdad?, que podemos glorificar a Dios cuando vemos la mano, la ayuda de Dios. Por eso Isaías 41:10, que no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Eso quiere decir, hermano, que la nave de la vida, el barco en el que estamos, ¿verdad? O la nave de la vida de Job estaba anclada en su Dios. Tenía un ancla que estaba anclado en Dios. Esa nave, ese barco, ¿no? Y era guiado por Dios, ¿no? Pero si nuestra ancla, nuestra vida, no está anclada en Dios, ¿verdad? O no nos aferramos a Dios, o no confiamos en Dios, ¿no? Esa tormenta, ¿no? O ese viento, esa marea, ¿no?, que venga a nuestra vida nos va a hundir. ¿Qué le pasó a sus discípulos, verdad? En una ocasión que Jesús le dijo, vamos, pasemos al otro lado, subamos las barcas y pasemos al otro lado. Una tormenta en medio del mar, ¿verdad? Pero vieron que estaban por ahogarse o se estaban por hundir, ¿verdad? Y corren al Señor. Y el Señor les reprendió y les dijo, ¿dónde está su fe? Les dijo. Quizás Dios en este momento, en esa aflicción, en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación que está pasando usted, a mí y a usted nos está diciendo dónde está su fe. Mateo, el capítulo número 8, versículo 23. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice, pero él dormía, dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y Jesús estaba en la barca con ellos.
estimo que no deberían asustarse y tener miedo porque estaba el Señor ahí. Si estaba el Señor ahí, la barca no se iba a hundir. Así que, apreciados hermanos, ¿no? Esa nave, ¿no? O ese barco que es nuestra vida, ¿verdad? Si está anclado en el Señor, ¿no? Con la ayuda de Dios, ¿no? Y con la confianza que tenemos en Él, obviamente vamos a pasar al otro lado. Con esto, ¿no? Es para que confiemos más en el Señor. En medio de esa aflicción, de esa prueba, ¿no? Quiere decir que no debemos de desanimarnos. Situaciones difíciles las vamos a tener mientras estemos en esta vida. Así que miremos hacia adelante, sigamos hacia adelante. Si hay problemas, si hay situaciones, confiemos en el Señor. Job fue probado, ¿no? La aflicción de Job nos deja esta enseñanza, que en medio de la adversidad Job confió en el Señor. Sabía que Dios estaba al control. Reaccionó de una manera sorprendente Job, ¿verdad? Porque normalmente una persona cuando está pasando por aflicciones se queja, reclama, reniega, busca culpables. Pero acá la historia nos está enseñando, ¿no? De que hay que confiar en el Señor. Amén. En otras palabras, la autenticidad, quiere decir, de la entrega de Job, de la fe de Job en el Señor, que fue probado, ¿verdad? De esta manera, ¿no? Dios, como dicen los versículos últimos del capítulo 42, lo bendijo, ¿no? Doblemente a Job porque confió en el Señor. Finalmente, Job, como dice ahí, mire, versículo 10 del capítulo 42, y dice, y quitó, dice Jehová, la aflicción de Job. Entonces, quiere decir que Dios permitió, ¿no ves? Pero no lo dejó, ¿no ves? Hundirse. Quitó, dice. Acá quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, dice, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, dice, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, dice, y se condolieron de él, dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, ¿no? Y cada uno de ellos, dice, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, dice. Y el versículo 12 dice, y bendijo Jehová, dice, el postrer estado de Job más que el primero, dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Si lee el capítulo 1, dice que en el capítulo 1 tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y acá vemos que al doble. Entonces, un postrer estado mejor. Así que, apreciados hermanos, no doblemente fue prosperado, tuvo victoria Job porque confió en el Señor. Job siguió aferrado a su Señor aún en medio de aquella prueba del sufrimiento que estaba atravesando. ¿Por qué? Porque el Señor era primero en su vida. El oscuro propósito que tenía Satanás para la vida de Job, ¿verdad? O que Dios permitió más bien que Satanás, ¿verdad?, tentara con todo ello para dejarnos a nosotros esta gran enseñanza, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿no? Se llevó, ¿no?, una gran sorpresa Satanás de ver de que Job mantuvo su integridad, su fidelidad en el Señor. Así que, apreciados hermanos, que Dios bendiga esta palabra, que el mensaje de esta noche le aliente, le ayude a usted, ¿no? Que aún en medio de esa aflicción que esté atravesando, tome en cuenta, Dios está al control de todo. La aflicción en la vida es inevitable, vamos a tener algún momento, pero acá a través de esta palabra, de este mensaje, nos aferremos más en el Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por esta palabra. Bendito y maravilloso Dios. Una vez más, Señor, te damos gracias por esta palabra, por el mensaje de esta noche, Señor. Que esta palabra, Dios, tenga lugar en el corazón de cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando por aflicción, Señor, que esta palabra le aliente, le desafíe, le motive, Señor, y le llene de fuerza, de poder y de gracia, Señor. Así oramos, Dios, por todo
los que estén pasando por toda enfermedad sea sanada también, Señor, en tu nombre, Señor. Oramos así al Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su vida. Un abrazo fuerte. Sigamos adelante. Siga confiando en el Señor. Bendiciones.